elaborado un pequeño resumen de qué es el orzuelo y para qué sirve, pero lo primero que tenemos que entender es que el orzuelo aparece siempre, ¿sí?, en la glándula sebácea. La glándula sebácea es una glándula que tiene un sentido biológico y está creada específicamente por el cerebelo. Vamos a aumentar un poquito el tamaño. Esto es un orzuelo, para el que no conoce lo que es un orzuelo, es una protuberancia que aparece, una inflamación de la glándula sebácea, ¿sí?, que está creada directamente por el cerebelo. Directamente, acá lo vemos un poquito mejor, este es el cerebelo, ¿sí?, crea las glándulas sebáceas. Como ya bien sabemos, todos los estudiantes de Nueva Medicina Germánica, todos los órganos y tejidos controlados por el cerebelo son desarrollados con un solo sentido biológico, la protección. Así que, todos los órganos creados por el cerebelo van a tener un solo sentido biológico, la protección. Y por ejemplo, ¿qué encontramos? Órganos creados por el cerebelo, tenemos en este caso las glándulas sebáceas, el corion de la dermis, ¿sí?, la piel que está debajo de la epidermis, ese escudo protector donde aparecen los callos para protegernos, en los pies, en las manos, los lugares que se vayan lastimando. Tenemos el pleura que recubre los pulmones, tenemos el peritoneo, ¿sí?, que recubre otra parte de nuestro cuerpo. Tenemos el pericardio que recubre el corazón, ¿sí? Estamos hablando de todas capas protectoras, de escudos protectores. Obviamente tenemos también las glándulas mamarias que hacen referencia a la protección y a la nutrición, ¿sí? Pero estamos hablando siempre de órganos para proteger y nutrir. Así que cuando nosotros ya sabemos que el órgano pertenece al cerebelo, nosotros nos vamos rápidamente a la brújula de Hammer y decimos, bien, estamos en presencia de un órgano cerebeloso perteneciente al mesodermo antiguo. Siempre que haya un DHS, un choque biológico dramático vivido en soledad y de una manera inesperada, se va a activar un programa especial. ¿Cuál? El del cerebelo. Entonces la pregunta debería ser, ¿cuál es el programa que se activa a nivel psíquico, a nivel cerebral y a nivel orgánico, que va a modificar no solamente el psiquismo, el comportamiento, no solamente el relé del cerebro, sino el órgano? ¿Y para qué? ¿Sí? Entonces, durante la fase activa, todos los órganos pertenecientes al cerebelo van a tener un crecimiento o una proliferación. El sentido biológico es crear un escudo. Durante la fase de reparación, una vez resuelto el conflicto, ¿sí?, identificada la solución, ¿sí?, aplicada la solución, donde ya no hay más choque biológico, ¿sí?, automáticamente entramos en la fase de reparación. Esa fase de reparación va a tener dos consecuencias, tres diríamos. Va a tener una fase PCLA, que es la primera fase de reparación post-conflictólisis A, donde la glándula se va a edematizar, se va a inflamar, te va a doler. Luego va a haber un pequeño drenaje durante la epicrisis, ¿sí?, con un pequeño pinchazo, y después va a aparecer el famoso pus y va a empezar a salir el pus en la fase PCLB, para luego volver a la normalidad, en la normotomía o la vuelta a la normalidad. Bien. Ese sería el proceso completo. Por eso, si leemos las cositas que escribe Wikipedia, la ciencia oficial, dice: un orzuelo es un bulto rojo. Momento, el bulto rojo hace referencia, ¿sí?, específicamente a la fase activa donde hay un crecimiento y se hincha la epidermis que está en contacto con el exterior y obviamente parece que hay un crecimiento y hay un bulto porque ahí creció el escudo cerca del borde del párpado, que puede verse como un grano o una espinilla. Los orzuelos suelen contener pus. Bien. ¿Por qué dicen suelen? Porque a veces lo ven y a veces no. ¿Por qué? Porque el pus aparece en la fase PCLB. Entonces, si la persona justo va, luego de haber resuelto el conflicto, luego de haber edematizado el área, y justo cuando está saliendo el pus, ahí lo van a ver. Pero si lo ven en la fase activa, no va a haber pus, porque las bacterias, esas bacterias Staphylococcus aureus, que van a descomponer durante la fase PCLA el orzuelo, con ese crecimiento creado en fase activa, ¿sí?, van a estar disponibles solamente en la PCLA, actuando, ¿sí?, porque van a estar esperando desde la fase activa, pero solamente van a actuar cuando baje la presión en esa parte del ojo. Entonces, obviamente, el pus dice que lo ven a veces y a veces no, ¿por qué? Porque solo lo vas a ver en la fase PCLB, y esa fase PCLB te va a dar un día como mucho, no te va a durar más. Entonces, si vos vas al médico y justo te lo ve ese día, te dice, ah, claro, porque tiene pus. Y si vas otro día, te dice, no, algunos tienen pus y algunos no. No. Lo que pasa es que es un proceso biológico, lógico y sensato.
Usualmente se forman en el lado externo del párpado, aunque a veces pueden formarse en el lado interno. Bien. ¿Por qué a veces lo ven afuera y a veces lo ven para adentro? Todo depende del choque biológico vivido, que ahora lo vamos a hablar. La causa de este trastorno es una infección bacteriana. Error, 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 porque durante la fase activa las bacterias no están haciendo nada. Lo que está haciendo es la glándula sebácea generando un crecimiento, una proliferación celular, pero sin edema y sin pus. La bacteria, que está ahí esperando el comando del cerebelo, en el momento que resuelva el conflicto, va a bajar la presión, se va a edematizar el área, gracias a la acción bacteriana beneficiosa del Staphylococcus aureus, va a descomponer el crecimiento que hubo durante la fase activa, porque si no estuvieran, el crecimiento queda, y esa pelotita te queda siempre. Entonces, gracias a la acción beneficiosa de Staphylococcus aureus, edematiza el área, descompone ese tejido para luego ser eliminado y descompuesto en forma de pus. ¿Sí? Bien. Así que no es una bacteria patógena, no es una bacteria que viene de afuera del cuerpo que nos va a atacar, es una bacteria generada específicamente por una capa de nuestro cerebro que es el cerebelo, que es el encargado de la protección. ¿Sí? De la protección. Bien. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál es el choque biológico que activa un crecimiento en la glándula sebácea? Obviamente estamos hablando de protección, así que si hay necesidad de protección significa que vivió un impacto. Hubo un impacto. La pregunta es, ¿qué impacto? ¿Quién impactó? ¿Qué impactó? Bueno, acá tenemos dos opciones. El impacto puede ser real o simbólico, ¿sí? Por ejemplo, si yo, y obviamente el impacto va a ser visual, ¿sí? Porque es en el ojo, no es en el dedo gordo del pie. Por lo tanto, tenemos que asociar el choque biológico al área afectada. ¿Por qué aparece en un ojo izquierdo y no en un ojo derecho, o en un ojo derecho y en un ojo izquierdo? ¿Por qué no aparecen los dos al mismo tiempo? Esto es fácil. Yo les escribí una pequeña definición para que les quede memorizado. El orzuelo es lo siguiente. Un orzuelo surge debido a la inflamación, que es la fase de reparación, la fase PCLA y fase PCLB, como hablábamos recién, de la glándula sebácea que se ubica en el párpado y pertenece al conjunto de órganos creados por el cerebelo con una sola función, la protección, como decíamos recién. El choque biológico que lo genera es haber visto algo sucio, una situación horrible, desagradable para uno. Una situación horrible y desagradable. Bien. Ese es el choque biológico. Así que, una situación horrible y desagradable. Lo vamos a seguir. El sentido biológico, entonces, durante la fase activa, es limpiar y purificar la vista de la situación. Por eso hay un lagrimeo constante, pero solo en la fase activa, que son secreciones de la mucosa del ojo afectado, y que genera también una visión borrosa, obviamente para no ver la situación horrible que estoy atravesando. En este caso, para aquellos que sean más entendidos, no se aplica lateralidad biológica y el orzuelo aparece en el ojo que fue visto la situación horrible. Obviamente, en la fase de reparación va a tener la inflamación y el pus. Damos una recomendación para que quede registrado, que es colocar una bolsa de té negro tibia sobre el orzuelo para desinflamarlo, ¿sí? Porque es simpático tónico. Ahora, si ustedes se fijan y empezamos a buscar un poquitito, ¿sí? Fíjense, primero no tiene sentido, vamos a volver a leer lo que dice Wikipedia, ahora que ya conocemos juntos de qué se trata esto. Entonces Wikipedia decía lo siguiente: el orzuelo es un pequeño absceso localizado superficialmente de alguna glándula, bla, 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 en la base de las pestañas. No debe confundirse con el cual es una inflamación de las glándulas sebáceas. Bien, la inflamación viene solamente cuando resolviste el conflicto. Durante la fase activa hay un crecimiento celular, pero no hay inflamación, ¿sí? Simplemente hay un crecimiento celular. Lo que puede tener inflamación es la epidermis, ¿sí? Porque obviamente está creciendo la dermis, que está debajo de la epidermis, ¿sí? Y bueno, se estira. Mientras que el orzuelo dice, es una infección de las glándulas sebáceas. Es una infección. No, no es una infección. Es la fase de reparación de un proceso biológico y sensato que intenta limpiar una situación horrenda que viste y no querés ver.
Ahora, vamos entonces a nuestro buscador amigo y vamos a poner orzuelo. Entonces, ¿por qué a estas personas les aparecen los orzuelos en distintas partes de la cara? Sería una buena pregunta para analizar. Entonces, vamos a poner, esta semana me preguntaron muchos por los orzuelos, por eso decidí hacer este video. Entonces, el punto es el siguiente. Si el orzuelo aparece en el momento que vi una situación horrible y fea para mí, obviamente, si yo estoy mirando para la izquierda, con el primer ojo que miro y veo la situación es la que va a estar agredida. Porque el ojo derecho se va a lograr cerrar, pero el ojo izquierdo va a llegar tarde a cerrarse, ¿sí? En ese momento va a impactar el DHS. Por ejemplo, una mujer el otro día en uno de los cursos me dice, fue a Cira, le mando un saludo, estábamos en uno de los cursos y me dice, ¿sabés cuándo me salió el orzuelo? Tenés razón. Cuando me llegó un mensaje, acá creo que no sé si era del plomero electricista, que me estaba pidiendo que me le pague de nuevo porque no sé qué cosa, y obviamente el mensaje que le llegó era horrible para ella y no lo quería ver, porque para ella era, otra vez me está diciendo lo mismo, ese mensaje es un ataque para mí, pues yo ya te pagué, no me ataques más, no me reclames más. Esto es una situación que yo no quiero ver, ¿se entiende? Automáticamente es vivido como un shock dramático. Obviamente esto no es para todos, esto es para la persona que genera un choque biológico. Un shock altamente dramático, vivido en aislamiento y en soledad, y es totalmente inesperado, no se lo esperaba. Pensó que ya lo había resuelto y de repente se lo clavan otra vez. Otra persona puede ser, le sale un orzuelo cuando es maltratada, o cuando la insultan, o cuando ve que alguien le está pegando a otra persona, o cuando ve que sus papás se pelean y no quiere ver esa situación, o cuando hay alguna situación horrenda, fea, que no quiere ver y obviamente se ve agredida por esa situación. A algunos les sale un orzuelo cuando ven el resumen de cuenta bancario, ¿sí? Ven y no pueden creer y lo ven como un ataque, mirá lo que tengo que pagar de seguro. A algunos les sale un orzuelo cuando ven una multa del auto, vos ves una multa y decís, no te puedo creer esto que me llegó, es inesperado, es totalmente dramático porque tengo que pagar una fortuna y yo iba a 40 y la máxima era 38. Decís, estos son unos... ¿Se entiende? Eso es una situación dramática, inesperada, vivida en soledad, donde la persona recibe el choque biológico como un ataque. Y con el ojo que lo vio primero es la idea y el sentido biológico de intentar resolverlo y superarlo. Por eso el sentido biológico, como se los escribí acá, es para limpiar, purificar la vista de la situación. Por eso genera un exceso de lágrima y una visión borrosa para no ver esa situación que no querés ver, que te está lastimando, para poder borrarla. Por eso hay un lagrimeo constante, que son secreciones de la mucosa del ojo afectado, obviamente. Es bastante sencillo de entender. Es necesario conocer la nueva medicina para poder entenderla. Es necesario conocer a qué capa del cerebro pertenece para saber qué funcionamiento tiene durante la fase activa, qué funcionamiento tiene durante la fase PSLA, qué funcionamiento tiene durante la epiclisis y qué funcionamiento tiene durante la fase PSLB. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el primer orzuelo, más chiquito, entre el orzuelo de abajo, entre este, que es más grande, entre este y entre este? La diferencia es la intensidad del drama. Así de fácil. Por ejemplo, este orzuelo, vamos a ver un orzuelo más chiquito, este orzuelo se puede ver, por ejemplo, al que decíamos recién, de me llegó un mensaje donde me están reclamando un pago que ya hice, que no lo quiero ver, y para mí es un ataque, y no puedo creer que me lo estén reclamando. Obviamente este orzuelo es por otra situación que ve el chiquito, porque los chicos suelen tener más orzuelos que los grandes. Eso es fácil de explicar, porque están constantemente viendo situaciones que no les gustan y que no pueden cambiar y que son reiteradas, como son las peleas en casa, los maltratos, quizás las malas palabras, quizás situaciones donde los papás se pelean, situaciones donde no los ven, no los escuchan, donde el chico pide atención. Hoy es normal esa situación y no se lo dan. Entonces el chico vive como un ataque las situaciones que está viendo y obviamente trata de no verlas, y el sentido biológico es no ver la situación para no sufrir. ¿Sí? El sentido biológico, recuerden que siempre es ayudarte a que seas feliz. El cuerpo siempre se va a adaptar cuando vos tengas una incoherencia para que dejes de sufrir y que puedas ser feliz. Obviamente, si la situación no se resuelve, el conflicto durante la fase activa sigue creciendo y el orzuelo va a ser más grande, y en fase de solución
se los voy a mostrar. Obviamente, una cosa, ¿sí?, es que tengamos una intensidad de drama hasta acá, y otra cosa es que tengamos una intensidad del drama hasta acá arriba. Una cosa es que esta intensidad del drama dure hasta este punto, o que dure un día, y otra cosa es que esta intensidad dure 2 semanas. El crecimiento durante la fase activa va a ser proporcional a la fase de reparación, por lo tanto el edema va a ser mucho más grande si el drama fue muy grande y duró más tiempo, ¿sí? Es por eso que a veces son más grandes o más chicos, porque evidentemente el crecimiento o el escudo que está generando la glándula sebácea para limpiar la situación que está viendo y no puede limpiar, tiene que ser más grande, porque es muy grande la situación. Obviamente durante la fase de reparación, si el conflicto duró 2 semanas, va a ser mucho más dolorosa que si duró un día.